Uno, Enoc, es el que consideramos como el libro de Enoc. Algunos judíos del periodo del Segundo Templo lo consideraban sagrado. Lo ponían al nivel de las Escrituras. El periodo del Segundo Templo, de nuevo, para quienes ese término pueda ser desconocido. Ese es el término académico nuevamente para el periodo intertestamentario, el periodo entre los testamentos. El Segundo Templo es básicamente, otra vez, cuándo se construyó el Segundo Templo, a principios del 500, en números redondos. ¿Cuándo fue destruido el Segundo Templo? En el año 70 después de Cristo. Así que básicamente solo llámalo del 500 al 100 o del 500 al 70 después de Cristo. Ese es el periodo del Segundo Templo nuevamente. Y para los cristianos es el tiempo entre los testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que algunos judíos de este periodo sí consideraban sagrado a Enoc. Vamos a ver una o dos referencias sobre eso. También hubo algunos padres de la iglesia primitiva que pensaban lo mismo. De nuevo, solo unos pocos, no. De ninguna manera esta era la opinión de la mayoría. Es una opinión claramente minoritaria. Tertuliano, Ireneo, Orígenes. ¿Sabes? Orígenes es uno de esos tipos que es lo suficientemente importante como para ponerlo en una lista, pero lo suficientemente inquietante como para desear no tener que ponerlo en una lista. Y en cierto modo soy fan de Orígenes porque, sí, dijo cosas disparatadas sobre muchos temas, pero realmente piensa fuera de lo convencional, lo cual me gusta, así que lo incluimos. Orígenes es un poco indeciso. Depende de cuándo y qué estés leyendo. En cuanto a sus pensamientos sobre Enoc, Clemente, de nuevo, dice algunas cosas que sugieren que tenía una opinión bastante elevada al respecto. O bien lo defendían, como sería el caso de alguien como Tertuliano, o lo consideraban autoritativo en ciertos temas, o simplemente sentían que era realmente importante. Y nosotros, ya sabes, no estamos seguros. Podríamos inclinarnos hacia cualquier lado. El libro recibió pleno reconocimiento canónico únicamente en la iglesia etíope, o también, como se le llama, la iglesia abisinia, la iglesia cristiana en Etiopía en tiempos antiguos. Todavía hoy consideran a Enoc como canónico, así que si fueras a Etiopía y visitaras una iglesia etíope, ya sabes, podrías... Si el servicio es en inglés, podrías escuchar un sermón basado en Enoc. ¿Quién sabe? La comunidad cristiana etíope es interesante por otras razones también. De hecho, tienen un apego muy fuerte a la Israel bíblica. Si has leído o estudiado algo sobre el Arca de la Alianza, una de las teorías es que el Arca de la Alianza terminó en Etiopía. Ellos usaron su constitución. Requería que sus reyes fueran descendientes de quien creían que era hijo de Salomón. Los judíos falashas todavía realizan sacrificios del Antiguo Testamento. Quiero decir, hay muchas conexiones allí, y eso puede tener algo que ver con la manera en que veían a Enoc. ¿Por qué es controvertido? Entonces surge porque existe esta tradición, ya sea del lado judío o del lado cristiano. Algunas personas pensaban que era digno de un estatus sagrado. Si vas a tener esa discusión va a ser controvertida por un par de razones obvias. Si estás en contra, bueno, estás en contra. Porque decir que Enoc debería estar allí realmente sacude las bases en cuanto a tus suposiciones sobre el canon, en realidad, para ambos, protestantes y católicos. Permíteme explicar eso un poco. La Biblia católica, si alguno de ustedes está familiarizado con ella, probablemente sepa que la Biblia católica tiene ciertos libros en su interior que la Biblia protestante o evangélica no tiene, y todos esos son del Antiguo Testamento. Así que hay, no sé, creo que son 11 o 12, algo así, libros que están en la Biblia católica y que no están en tu listado del Antiguo Testamento en la Biblia que básicamente tienes aquí en tu regazo. La razón de eso es histórica. Cuando los libros de la Biblia fueron recopilados en la comunidad de la iglesia primitiva, la Biblia de la iglesia primitiva, el Antiguo Testamento, era la Septuaginta. Esa es la traducción griega de la Biblia hebrea. ¿Por qué les gustaba la Septuaginta? Porque no podían leer hebreo. Así que podíamos tener una Biblia que pudiéramos leer o no. Así que optaron por la Septuaginta para el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento está escrito en griego, así que tienes una Biblia en griego. Ahora, cuando esos libros se encuadernaron, cuando se inventó el códice, donde en vez de usar rollos tenías un montón de páginas, y luego los sellas por un extremo para hacer un libro.
cuando eso se inventó, las formas más tempranas de eso incluían ciertos libros que los protestantes llaman los apócrifos. Obtienes estos libros adicionales del Antiguo Testamento. ¿Por qué fueron incluidos? Porque también estaban en griego y tienen su origen en el periodo del Segundo Templo. Enoc probablemente no fue incluido. O bueno, hay dos posturas sobre esto. Enoc no fue incluido porque a la gente no le gustaba, lo consideraban de menor valor incluso que los libros apócrifos o el manuscrito. La evidencia que tenemos ahora, Enoc. En griego solo tenemos evidencia parcial de que solo ciertas partes estaban en griego. ¿Alguna vez estuvo todo el libro en griego? Bueno, podrías decir probablemente sí, pero la respuesta honesta es, quién sabe, porque la Septuaginta se hizo durante el periodo del Segundo Templo. Fue en ese momento cuando se tradujo. Jesús y los apóstoles usaron la Septuaginta, 3/4 partes del tiempo. Cuando los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo, su cita coincide de manera idéntica, muy cercana o mayormente cercana con la Septuaginta y no con el texto masorético, el texto hebreo tradicional. Así que si tomas el texto hebreo tradicional y lo pones en griego, se vería diferente de lo que realmente se cita. Existen diferencias entre el texto hebreo tradicional y cualquier texto hebreo que se haya utilizado realmente para producir la Septuaginta. Existen diferencias allí. Así que si tenías un libro griego que se leía en la comunidad judía en el período del Segundo Templo, se agrupaba con todas esas otras cosas griegas, la Septuaginta y el Nuevo Testamento. Pones eso en un gran montón, sellas uno dentro y ahora tienes un códice. Y eso ocurrió al mismo tiempo. Que la iglesia fue reconocida oficialmente por los romanos, ya sabes, la historia de la iglesia primitiva, la historia del cristianismo. Así que la iglesia primitiva en los primeros siglos en la antigüedad tardía creció de alguna manera con esta colección de libros. Ahora bien, la iglesia católica no aceptó finalmente todos los libros que están en lo que los protestantes llaman los apócrifos. Los católicos los llaman los deuterocanónicos, libros canónicos como los otros libros canónicos. No aceptan todos aquellos para los que se puede encontrar evidencia en la Septuaginta, pero sí aceptan la mayoría de ellos. Así que continuemos. La Iglesia Católica domina Europa Occidental. Ellos son la Iglesia, en su mayor parte, hasta la Reforma. Quiero decir, hay grupos que quieren separarse de la Iglesia Católica y tener una iglesia libre y todo eso. Cuando llegamos a la Reforma, con Martín Lutero y otros reformadores, la razón por la que la Biblia que tienes, si no eres católico, si eres protestante o cualquier cosa que no sea católico, la razón por la que tu Antiguo Testamento no incluye algunos de esos libros que están en la Biblia católica es porque durante la Reforma, Lutero argumentó, y otros junto a él, que deberíamos volver a la lista judía original para el Antiguo Testamento. Judíos, la comunidad judía, la comunidad rabínica. Ahora, no estamos hablando de cristianos que necesitan leer griego. Estamos hablando de personas que pueden leer hebreo. Su opinión era, solo aceptaremos un libro como sagrado y canónico si podemos encontrar testigos en hebreo para él. Esa es también la razón por la que Enoc no fue incluido en la mayoría de las listas judías, porque no existe un texto hebreo de uno Enoc. De 3 Enoc sí existe, pero ese es medieval. No hay ningún manuscrito hebreo que respalde a uno Enoc. Las formas más antiguas de ese texto están en arameo, en los rollos del Mar Muerto. Así que Lutero dijo, vamos a retroceder. Nuestro Antiguo Testamento va a ser solo los libros que los judíos aceptan porque están atestiguados en hebreo. Y luego el Nuevo Testamento era el Nuevo Testamento, aunque a Lutero no le gustaban algunos de esos libros. Soportaron la prueba de su antipatía. Por ejemplo, a Lutero no le gustaba el libro de Santiago. Así es como obtuvimos la Biblia protestante. Así que si vas a decir que Enoc debería estar ahí, eso socava ambas historias que acabo de contarte. Subraya ambos razonamientos de por qué los católicos tienen su Antiguo Testamento y por qué los protestantes tienen el suyo. Y eso ya está bastante resuelto. Así que realmente nadie no ve sentido en considerar la pregunta. En segundo lugar,
¿Existe ignorancia sobre los pseudoepígrafos y la pseudoepigrafía? Eso, creo yo, de nuevo, no solo hoy en día, sino también en tiempos anteriores, hace que este tema no sea un tema irrelevante, pero sí algo que mucha gente ni siquiera considera que valga la pena discutir. Y eso lo usan para mirar hacia atrás a los padres de la iglesia y decir, bueno, había algo mal con esos tipos. Ya sabes, nadie debería haber defendido a Enoc porque estaba en los pseudoepígrafos. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cuáles son estos términos que estoy usando? Entonces tienes tus libros canónicos, ¿de acuerdo? Luego tienes los libros apócrifos. Algunos de los libros apócrifos, los católicos los pusieron en la primera columna, ¿de acuerdo? Apócrifo simplemente significa algo así como oculto o secreto, y no significa que sean libros esotéricos. Simplemente significa que no eran tan conocidos o leídos en su contenido. Luego tenemos una tercera columna aquí llamada pseudoepígrafos, y estos son términos modernos. Moderno significa desde la antigüedad tardía en adelante, y por esa razón son un poco artificiales. No vas a encontrar a alguien en el primer siglo hablando sobre los apócrifos y los pseudoepígrafos. Simplemente no usaban ese lenguaje. Este es el lenguaje que la gente inventó después. Hay un mito asociado con la tercera columna, los pseudoepígrafos, que dice pseudoepígrafos. Pseudo significa escritos falsos. Todo lo que está ahí es herético, no es lo que significa el término. La pseudoepigrafía y los pseudepigrafa como colección de libros pseudoepigráficos. Básicamente estos términos técnicos se refieren a aquellos libros u obras que han sido publicados bajo el nombre de alguien, totalmente distinto a la persona que realmente los escribió. En otras palabras, el primer libro de Enoc no fue escrito por Enoc I. Enoc recibe su nombre porque Enoc es el personaje principal, así que eso se clasifica técnicamente como un libro pseudoepigráfico porque lleva un nombre que en realidad no es el del autor. Francamente, tenemos libros en la Biblia así. El libro de Josué. El libro de Josué nunca afirma que Josué lo haya escrito. 1 y 2 Samuel nunca afirman que él los escribió. Los libros se nombran por su figura central. Es muy sencillo. Pero, de nuevo, debido a las controversias canónicas, la pseudoepigrafía ha adquirido una mala reputación. Personas que ni siquiera quieren pensar en la cuestión. Simplemente dicen, oh, son escritos falsos. Por eso se llaman pseudoepígrafos. No, has malinterpretado el término, así que eso juega en contra de la discusión, porque ese es un mito popular sobre lo que el término realmente significa. Y como Enoc está en ese grupo históricamente porque no está en la apócrifa y no está en la primera columna, está en esta de aquí. Bueno, no queremos tocar eso porque es solo un montón de falsedades. Así que, de nuevo, eso juega en su contra. Nuevamente, eso mancha la reputación de Enoc innecesariamente, creo yo, simplemente por la forma de pensar. Y aquí hay una cita. Los libros pseudoepigráficos son aquellos cuyo contenido general es claramente falso y carece de autenticidad. Y cito, ninguna fórmula de este tipo, como está escrito o dicen las escrituras, está relacionada con estas citas. Esa cita proviene de Guinness, Introducción General a la Biblia. Ahora bien, me gusta Norm Geisler. Lo tuve como profesor. Es uno de los chicos más graciosos que he tenido en clase. Tengo historias maravillosas sobre Norm. Te contaré una en un segundo. Pero eso no es correcto. Veremos que sí, hay textos que hablan sobre Enoc y usan estos términos. Sí los hay. Mi historia sobre Norm. Un día entré al aula. Era una clase de apologética y Norm era nuestro profesor. Y había un pobre tipo allí. Esto te dará una idea de lo poco que a veces se necesitaba para molestar a Norm Geisler. Entonces, este tipo se le acerca antes del comienzo de la clase y le dice, doctor Geisler, ¿ya has leído el último libro de Tim LaHaye? Geisel simplemente lo miró con total seriedad y dijo, no he terminado de leer a Tomás de Aquino. ¿Por qué me importaría LaHaye? Auge. Y simplemente se arrastró hasta el fondo de la habitación. Pero él era este tipo gruñón, hasta donde sé, todavía está vivo. No sé qué tan activo está Norm ahora. Hace tiempo que no lo veo, pero era este tipo gruñón, pero en clase era simplemente gracioso así. Y realmente lo disfrutaba. Pero eso simplemente no es, eso es una mala caracterización aquí. Ahora, los que están a favor de la idea también tienen un problema. Porque hay fanáticos de Enoc
algo así como fanáticos del fútbol de fantasía repartidos por todo el país. ¿Sabes? Y recibo correos electrónicos de ellos. Los encuentro en eventos. Tengo que incluir a Enoch ahí. Enoch es maravilloso. Enoch es esto, aquello y lo otro. Debería estar ahí. Debería, ya sabes. ¿Tú qué piensas? ¿Sabes? Debería ser sagrado. Mira, a mí también me gusta Enoch, pero me di cuenta de algo que tal vez tú no, que el hecho de que Enoch sea citado al menos una vez, quizá dos, y aludido ciertamente más veces que eso, en el Nuevo Testamento no significa que deba estar en la Biblia y tampoco significa que tenga estatus canónico por definición, porque como ya hemos visto, la Biblia cita muchas cosas extrañas. No quiero que el ciclo de Baal sea canónico, se cita, eso no está ahí. Eso es bastante obvio. La teología menfita la incluí. Esta es una historia egipcia de la creación. Es el único otro texto. Se conoce por la piedra de Shebaka. Es el único otro texto de creación del antiguo cercano oriente en el que la deidad crea por la palabra de su boca. Creo que la afirmación en Génesis sobre crear por la palabra está específicamente diseñada para desacreditar y rechazar la teología menfita. Creo que le está disparando directamente, sin rodeos. Es el Dios de Israel, Nopta, quien creó todo lo que existe, porque es la única otra instancia. La epopeya de Queret es otro texto ugarítico. De hecho, hicimos un episodio de podcast sobre esto. Si lees la historia de Queret, vas a encontrar similitudes entre esa y las conquistas de Josué. Genial. Maravilloso. El escritor sabe lo que está haciendo. Lo hace por razones diferentes. Acá algo interesante que está diciendo Michael, y quiero resaltarlo, es como que él está argumentando y contraargumentando en favor del libro de Enoch, ¿no? Venimos escuchando todo su análisis. Pero acá él está diciendo, miren que decir que en Judas se cita el libro de Enoch no es motivo suficiente, o no es una razón con el peso necesario como para considerarlo canon. Porque las escrituras también citan el ciclo de Baal, la epopeya de Queret. Más adelante vamos a ver también algunos poetas griegos y otros apócrifos o pseudoapócrifos más. Por lo que, sí, es un punto, pero yo no quiero que estos libros, que definitivamente no están inspirados, estén en la escritura. Y si usamos ese argumento que vos querés usar para meter el libro de Enoch, deberían de estarlo, ¿no? Solo eso. Mira, justo terminó, ¿no? Justo terminó. Impresionante. Ahora vamos a la segunda. A ver. Yo ahí me escucho. No sé si me escucha la gente. Sí, estamos. We are back. Se pateó por error la consola. Todo por querer hablar. Esa fue la primera parte. Ahora vamos a la parte 2, donde él termina de esbozar este argumento sobre si el libro de Enoch debería o no estar incluido. Dale. Pero no quiero la épica de la zanahoria en el canon, por muchas razones que no los voy a aburrir ahora. La sabiduría de Proverbios 22:17 y 24:22 guardan un parecido sorprendente con este texto de sabiduría de este faraón de Egipto. Tampoco quiero eso en el canon. No quiero poetas griegos en el canon. El apócrifo de hecho sí se cita una vez y este es en realidad un pasaje muy importante. Si eres oyente del podcast y escuchas nuestra serie sobre Hebreos, hay un término usado en Hebreos 1:3 que se traduce en la mayoría de las Biblias en inglés como el resplandor. Jesús es el resplandor de Dios. Desapogosma aparece una sola vez en la literatura griega antigua y solo una vez, aparte del Nuevo Testamento, aparte de ese versículo, y es de un libro del apócrifo. Eso no significa que ese libro pertenezca al canon. Hay muchas cosas así. Así que cuando hablas de incluyamos a Enoch porque es citado o porque su contenido se reutiliza de alguna manera, ten cuidado con lo que deseas. Puede que no te des cuenta de que la misma lógica podría usarse muy fácilmente con cualquiera de estas cosas y con muchas más. Así que, por definición, eso no realmente ganar algún punto. Ahora bien, hablemos de algunos de los textos que consideran a Enoch a un nivel bastante elevado, incluso al nivel de otras escrituras sagradas. En Qumran, de nuevo, es el lugar donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. En los llamados textos Pesher existe una valoración implícita del estatus sagrado. El plural es Pesher. Descubrirás que Pesher es una palabra que significa interpretación. Son como comentarios. Así que un rollo del Mar Muerto citará una línea de uno de los libros de la Biblia hebrea, Nahum, Habacuc o el que sea. Citará una línea de ese texto y luego dirá,
que significa su interpretación es, y entonces recibirás el comentario. Así que los escritores de Qumran hacen esto con regularidad. Cuando se trata de los libros de la Biblia hebrea, están sujetos a comentarios porque los consideran sagrados. Solo hay 2 excepciones a esto. También encuentras sobre el libro de Enoc y el rollo del templo. El rollo del templo fue un rollo escrito por alguien dentro de la comunidad de Qumran y ellos citaban de la misma manera que lo hacen con otros libros de su Biblia. Esas son las únicas 2 excepciones. Así que si estás trabajando con un texto, eso te lo indica. Probablemente estamos viendo estas 2 cosas de la misma manera en que vemos la Biblia hebrea, porque es algo inusual. Estoy tratando de recordar de dónde saqué esto. No puedo recordar de dónde saqué esto. Quizás del diccionario bíblico Anca. Sin embargo, los lectores deben recordar que tales opiniones no pueden considerarse normativas dentro del judaísmo. El único lugar donde se ven textos Pishro de Enoc o de libros no bíblicos es en Qumran. En el segundo templo no había un solo judaísmo. Es fundamental entenderlo. El judaísmo y cuando hablas del judaísmo antiguo, en realidad deberías hablar de los judaísmos antiguos. Es como el cristianismo hoy en día. Tenemos protestantes, tenemos católicos. Dentro del paraguas protestante tenemos metodistas, tenemos presbiterianos, tenemos asambleas de Dios, tenemos bautistas, tenemos evangélicos, tenemos nandenams. Hay mucha variedad dentro de lo que llamamos cristianismo. Eso también era cierto en el periodo del Segundo Templo. No existe un solo judaísmo antiguo, hay varios. Fariseos, saduceos, la gente de Qumran no soporta a los fariseos, así que están haciendo algo diferente. Si son esenios, que probablemente sea el caso, tienes 4 o 5 subgrupos diferentes funcionando. Y solo la gente de Qumran era la que le daba a Enoc este estatus especial. Así que desde el principio son una voz minoritaria. La situación señala una inconsistencia en el canon para los protestantes. Ahora, es algo artificial. Lo que estoy diciendo aquí es que si eres católico, de nuevo, no quieres tener una conversación sobre Enoc porque ya has tomado tu decisión. La iglesia es la autoridad en esto y eso prácticamente ya está decidido. Si eres protestante, no tienes la carga de la autoridad de la iglesia, pero tu criterio también es algo artificial porque hay libros antiguos que aparecen en la Septuaginta que ahora, no entonces, no en la época de Lutero, sino ahora, sí tenemos en hebreo. ¿Los incluimos ya con las pruebas de Martín Lutero? Bueno, ellos no quieren escuchar sobre eso. Así que hay un poco de artificialidad ahí. Y cuando se trata de Enoc, no tienes testimonios en hebreo, pero sí tienes Pesharim. De nuevo, aunque la gente de Qumran está haciendo sus interpretaciones Peshar con un texto arameo, eso aún te indica que al menos una corriente del judaísmo consideraba, o al menos trataba, a Enoc, de la misma manera en que tratan los libros de la Biblia hebrea. La influencia de la tradición enóquica en Qumran también es evidente en la posesión, por parte de la comunidad, de múltiples copias de textos que emplean o citan los textos enóquicos. Lo que esto significa es que hay una tendencia, al menos en el material que tenemos, quiero decir, hay mucho material que se perdió, así que tal vez no podríamos decir esto si tuviéramos todo. Pero hay una tendencia en lo que poseemos de que la gente de Qumran preserva textos que reutilizan a Enoc, así como el propio Enoc. Así que, de nuevo, esto simplemente te indica probablemente en qué línea de pensamiento estaban. Están elevando uno Enoc a un estatus bastante serio. Estos incluyen el libro de los jubileos. Hay 8 copias de ese libro. Y por cierto, cuando se habla de copias, ninguna de ellas está completa. Todas son copias fragmentarias, pero hay 8 diferentes. 8 copias de Jubileos, un texto relacionado. De nuevo relacionado con Jubileos, hay 3 copias del apócrifo de Génesis. Hay una de esas que es una especie de reutilización aramea de los primeros capítulos de Génesis. Ese es el texto donde aparece esta famosa acusación. El padre de Noé, Lamec, sospecha que su esposa no está esperando un hijo suyo, sino que es de los vigilantes. Y ella le dice, bueno, ¿no recuerdas la otra noche cuando...? Sí. Y ya sabes, ella defiende su postura diciendo que no, en realidad este es tu hijo. Y por supuesto, el niño va a ser Noé. Así que, ya sabes, es como una reinterpretación o embellecimiento de ese tipo de cosas. Y toma mucho del contenido que encontrarás en Enoc. Así que es un texto importante. Y sí existe en hebreo. Es muy parecido a, ya sabes, uno
Rollo del Mar Muerto, el contenido de 1Q19 es muy parecido al contenido de 1 Enoch 6 a 11. También tienes textos sobre la historia de los vigilantes, 4Q180 y 181 nuevamente. La historia de los vigilantes, del arameo de Enoch, recibe un pesher, es decir, un comentario. Apocalipsis de las semanas, 4Q47. Sección del libro de Enoch conocida así por estudiosos. El documento de Damasco usa temas de Enoch, narra la rebelión de los vigilantes y la tradición de los gigantes. De nuevo, puedes buscarlo. Esto acaba de refrescar mi memoria. Voy a darle las diapositivas, todas estas diapositivas, a Terry. Si quieres copias de las diapositivas, puedes enviarle un correo electrónico y él simplemente te las reenviará. Eso está perfectamente bien. Y puedes buscar esto más tarde. Hablemos sobre 1 Enoch y la iglesia primitiva. Al menos una comunidad judía consideraba que Enoch estaba, ya sabes, al nivel de los libros de la Biblia hebrea, por la manera en que lo tratan, ya sabes, cómo lo manejan. En la iglesia primitiva, la epístola de Bernabé, quizás la fuente cristiana más antigua que cita material de Enoch como escritura. Estamos en el siglo II. Vamos a ver. No creo haber puesto nada de Nicolsburg aquí. Iba a hacerlo. Oh no, lo dejaremos ir. Voy a decir esto. Probablemente por eso incluí el comentario sobre Nicolsburg. Si tienes Reversing Hermon, bien, hay un apéndice en Reversing Hermon donde repaso, o al menos enumero, y Nicolsburg es la fuente más importante para esto. Todos los libros, todos los escritores, debería decir, de la iglesia primitiva, que dicen algo sobre Enoch de manera positiva. Él tiene toda una lista de ellos. También tiene una lista de las fuentes judías. Así que puedo darte, si consigues, ya sabes, Reversing Hermon, al menos tendrás la lista. Y él tiene algo de discusión aquí, pero probablemente sea la mejor fuente para recopilar todas las referencias de una sola vez. Si llegas a Nicolsburg, es su comentario sobre el libro de Enoch. Él tiene un comentario académico de 2 volúmenes sobre Enoch que sinceramente es muy denso. La verdad es que no te lo recomendaría. Bueno, sí y no. Alguien necesita escribir un comentario para lectores sobre el libro de Enoch que simplemente lo explique, en lugar de que Nicolsburg se pierda en cada sendero académico que interesa a la gente del gremio, pero a la persona promedio no le interesa. Así que hay cosas buenas ahí, pero también hay muchas cosas que simplemente te van a marear y te preguntas, ¿cómo es que este tipo tenía trabajo? Ireneo, el obispo de León. Ahí tienen sus fechas, del 130 al 200. Es bastante evidente, si lees sus escritos, que conocía 1 Enoch con cierto detalle y aceptaba la veracidad de la historia de los vigilantes. En la historia de los vigilantes, 1 Enoch 6 a 16, es interesante lo que dice en contra de las herejías. Así que este es un libro que escribió Ireneo, capítulo 10, sección 1. Esto es lo que dice: la Iglesia, aunque dispersa por todo el mundo, incluso hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y sus discípulos esta fe. Ella, es decir, la Iglesia, cree en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y del mar y de todas las cosas que hay en ellos, y en un solo Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó para nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, quien proclamó a través de los profetas las dispensaciones de Dios y las venidas. Ahora, mantén en mente esa referencia al Espíritu Santo proclamando a través de los profetas. Él proclamó a través de los profetas las dispensaciones de Dios y las venidas, y el nacimiento de una virgen, y la pasión y la resurrección de entre los muertos. Según la voluntad del Padre invisible, toda rodilla debe doblarse de las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua debe confesarle, y que Él debe ejecutar juicio justo hacia todos, para que pueda enviar la maldad espiritual y a los ángeles que transgredieron y se volvieron apóstatas. Mira, Él está citando cosas que los profetas a través del Espíritu Santo nos dieron, e incluye a los ángeles que transgredieron y se volvieron apóstatas. Ahora podrías decir, bueno, tal vez se está refiriendo a 2 Pedro 2. Si realmente rastreas parte del lenguaje, es muy posible que esté citando eso directamente de Enoch, el libro, especialmente si miras el texto griego Tertuliano. Y por cierto, Ireneo tiene otras cosas. Hay todo estoy tratando de recordar si esto está en la carpeta del podcast.
Creo que sí. Hemos hecho varios episodios de podcast sobre Enoch, y hay un artículo realmente interesante de un académico cuyo apellido es Schultz. Si te suscribes a mi boletín, lo que hago es, no puedo simplemente publicar artículos revisados por pares en línea por cuestiones de derechos de autor. Los pongo en una carpeta protegida a la que los suscriptores del boletín pueden acceder. Y hay un artículo muy interesante sobre el origen del pecado y la naturaleza pecaminosa. Trata sobre Adán, Romanos 5 y cosas así en Ireneo. Y Ireneo regresa directamente a los vigilantes. Él no recurre a Adán. Y fue una figura importante en la iglesia primitiva, así que es realmente fascinante que alguien de su talla, eso es a donde llegó doctrinalmente con ese tema en su discusión al respecto. Porque hoy en día nunca escucharás eso. Probablemente me has escuchado decir en entrevistas que si le preguntas a un cristiano por qué el mundo está tan desordenado actualmente, la respuesta común será la caída. Si le haces la misma pregunta a un israelita o a un judío del primer siglo, esa no sería la respuesta que obtendrías. La respuesta que recibirías sería, bueno, hay 3 razones para eso. Una es la caída. La segunda razón es lo que ocurrió en Génesis 6, 1-4, la tradición de los vigilantes. Y la tercera razón es lo que sucedió en Babel, con los hijos de Dios allí. Hay 3 razones por las que el mundo está hecho un desastre. Por lo tanto, cuando el Mesías aparezca, tendrá que arreglar las 3 cosas. Y lo hizo. Parte de ello está en proceso y esperando su cumplimiento final, el ya, pero todavía no. Así que tienes a estas personas en la iglesia primitiva que entendían eso. No tienen problema en ir a un libro como Enoch y hablar sobre el problema del pecado y la depravación. Ellos entienden el material, e Ireneo es uno de ellos, y es una figura importante en la iglesia primitiva. Tertuliano es un escritor cristiano temprano de Cartago, otra vez. Ya sabes, aquí estamos hablando del siglo II. Es famoso o infame por ser el defensor más acérrimo de la inspiración de uno Enoch en la iglesia primitiva. Él no se andaba con rodeos, él pensaba que debía estar incluido. En su obra El atuendo de las mujeres, nuevamente, un pequeño ensayo que escribió, libro 1, capítulo 3, él llama a uno Enoch escritura. Simplemente usa el mismo término que usaba para cualquier otra cosa en la Biblia y defiende su estatus usando 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que él escribe: soy consciente de que la escritura de Enoch que ha asignado este orden de acción a los ángeles no es aceptada por algunos. Como lo entiendo, a algunos de ustedes no les gusta esto, porque tampoco está admitida en el canon judío. Supongo que pensaron que al haber sido publicada antes del diluvio, así que él asume que se remonta a antes del diluvio, difícilmente podría haber sobrevivido a esa calamidad mundial, la que acabó con todas las cosas. Si esa es la razón para rechazarlo, que recuerden que Noé, el sobreviviente del diluvio, era bisnieto del propio Enoch. Pero ya que Enoch, en esa misma escritura, también ha predicado acerca del Señor, no debemos rechazar en absoluto nada que nos concierna. Y leemos que toda escritura útil para la edificación es inspirada divinamente, pero por los judíos ahora puede parecer que ha sido rechazada precisamente por esa razón, al igual que casi todas las demás partes que hablan de Cristo. Oye, los judíos tampoco aceptan el Nuevo Testamento. Nosotros sí. Así que lo que hagan los judíos no es un argumento para lo que nosotros deberíamos pensar. Básicamente ese es su argumento, en pocas palabras. Y cita 2 Timoteo 3:16 para defender su postura sobre cómo él piensa sobre esto. Al final del día, ya sabes, cerraremos con esto y luego, si queremos hacer una sesión de preguntas y respuestas, podemos hacerlo. ¿Debería uno Enoch estar en la Biblia? Mi pregunta es, ¿debería importarnos? Sabes, no veo ninguna necesidad de que uno Enoch esté en la Biblia, por eso digo que realmente no me importa porque de todas formas lo voy a leer. Así que lo que le digo a la gente es, miren, en vez de crear una apologética que pueda ser usada en su contra para argumentar cosas como el ciclo de Baal, a donde realmente no quieren llegar, en vez de inventar alguna apologética, para el libro de Enoch simplemente léelo, estúdialo. ¿Sabes por qué deberías hacerlo? Porque los escritores del Nuevo Testamento lo hicieron. Por eso deberías hacerlo. No sé si lo tengo aquí. Déjame ver si he creado algún enlace directo a algo de esto. ¿Me lo perdí? Sí, lo hice. Creo que esto podría ser todo. Ahora obtuve permiso del tipo que hizo esta página para incluirlo.
Esto está como un apéndice en Reversing Hermon, pero debes saber, y te lo digo en Reversing Hermon, que puedes acceder a esto en línea. Estas son alusiones del Nuevo Testamento a los libros apócrifos y pseudoepigráficos que están en la segunda y tercera columna. Y tengo noticias para ti. Esta es una lista muy larga. Sigue adelante. Sigue mirando. Te proporciona la cita en el libro en cuestión y luego explica cómo se relaciona, dónde se alude a ella en el Nuevo Testamento. Así que seguimos aquí. Seguiremos adelante. Seguiremos adelante. Quizás quieras ir al baño ahora y volver más tarde. Bueno, hago esto simplemente para ilustrar el punto. Es una lista larga. Bien, así que mi consejo para ti es, de nuevo, en vez de, ya sabes, convertirte en el nuevo apologista de Enoch. No te preocupes por eso. Lee el material. Segundo pensamiento profundo del día. Saca tu bolígrafo, anota esto. Sabes, ya estoy siendo sarcástico. Los escritores bíblicos leían libros. De verdad lo hacían. Eran personas alfabetizadas, leían libros. Lo más probable es que, si lees los libros que ellos leían, simplemente te convertirás en un mejor lector de tu Biblia porque captarás lo que ellos están transmitiendo en ciertos lugares. Cuanto más familiarizado estés con el contenido de Enoch y los libros de los apócrifos, e incluso con material del antiguo cercano Oriente, mientras más conozcas eso, más podrás detectar en lo que estás leyendo en tu Biblia. Y eso es algo bueno. Así que no me importa qué estatus le asignes. El estatus que yo le asigno es el de material para leer. Material para leer simplemente es una buena idea. Y si quieres, de nuevo, intentar volver a su mundo y a sus formas de pensar. Ahí pasó el video de Michael Heiser. Yo me quedo con esta conclusión final. Él hace una brillante exposición sobre por qué el libro de Enoch debería o no debería ser incluido entre el canon, expone los argumentos a favor, en contra, hace como una especie de dialéctica súper buena, sobre todo para todos aquellos que dicen que fue excluido de la Biblia y que fue prohibido. Bueno, fíjense lo que dice Michael, porque explica muy bien que no fue así, realmente, no es tan así, pero sí sostiene que es importante para poder crecer en nuestro entendimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque los autores del Nuevo Testamento definitivamente conocían el texto de Primera de Enoch, conocían el libro de Enoch. Y mucho de lo que escribían era con ese contexto en mente. Entonces, es como cuando, no sé, voy a dar un ejemplo un poco extraño, pero cuando uno empieza a cocinar, si empezaste a cocinar en tu casa y empiezas a aprender de ingredientes, y empiezas a aprender de condimentos y de especias, luego te volvés muy bueno detectando eso en las preparaciones. O sea, alguien te sirve un plato de comida o te sirve una pizza o lo que sea, y vos sos muy bueno detectando, usaron comino o usaron orégano. ¿Por qué? Porque estás familiarizado con esos ingredientes porque vos mismo metiste manos a la obra. Para una persona que no lo puede ver porque no lo ha estudiado, no lo ha trabajado, pasa por alto. Ok, tiene buen sabor y ya. Pero alguien que entiende le da otro valor, le da otro peso y puede detectar estos matices. Y yo creo que, usando esta comparativa, Michael Heiser propone que el libro de Enoch debe ser parte de nuestra rutina de lectura para poder detectar estos matices en el Nuevo Testamento, para poder ser más vivillos, para ser un poquito más inteligentes a la hora de detectar las referencias que ellos están haciendo. Y básicamente porque lo que postula Michael es que a lo largo de la historia ha habido tres grandes rebeliones sobrenaturales, o lo que él llama la trilogía del pecado, ¿no? El primero es la caída del Edén, la rebelión de la serpiente, la desobediencia del hombre. El tercero es la Torre de Babel, ¿no? La humanidad intentando centralizar el poder, no dispersarse, el juicio de Dios, la dispersión de las lenguas y por ende de las naciones. Pero hay una que es segunda, que casi no está mencionada en la Biblia, aunque se deja entrever, que es el pecado de los vigilantes, que es cómo seres celestiales, hijos de Dios, conocieron a las hijas de los hombres y dieron a luz a los gigantes de antaño, Nefilim. Esa segunda rebelión cósmica, el pecado de los vigilantes, apenas está esbozada en la Biblia, pero está mucho más desarrollada en el libro de Enoch. Y es clave en el pensamiento judío del Segundo Templo, que es el pensamiento de los tiempos de Jesús y por ende el pensamiento de los autores del Nuevo Testamento. Entonces, Michael Heiser dice, fíjense que si se vuelven apologistas en favor del libro de Enoch o apologistas en contra del libro de Enoch, bueno,
probablemente terminen cayendo en determinados errores y en determinadas falacias porque eso acarrea un montón de otras consecuencias. El punto es que no importa si debería estar en el canon o no, hay que leerlo. Tiene que ser parte de nuestra vida de lectura, no como palabra de Dios inspirada, pero sí, para poder potenciar